Este video está patrocinado por Incogni. En octubre de 1971, el submarino estadounidense de propulsión nuclear United States Ship Halibut se deslizó en las frías aguas del mar de Ojotsk. Buzos de la Marina salieron de la nave descendiendo a 400 pies bajo la superficie del agua, donde localizaron su objetivo: un cable de comunicaciones submarino que transmitía en su mayoría mensajes sin cifrar entre dos bases navales soviéticas clave. Los buzos procedieron a colocar un dispositivo de grabación de 20 pies de largo al cable. Una vez que completaron su misión, regresaron al Halibut, que se sumergió de nuevo en las oscuras profundidades del mar. Durante 10 años, la inteligencia estadounidense interceptó todas las comunicaciones soviéticas por cable. Considerada por muchos como la operación de recopilación de inteligencia más importante de la Guerra Fría, Estados Unidos se enteró de la tecnología de submarinos y misiles soviéticos, su estado de preparación militar y sus capacidades de primer ataque nuclear. Pero en 1980 los mensajes se detuvieron repentinamente. La operación Campanas RV realizada por la Marina, la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA había concluido. Que los soviéticos hubieran descubierto por casualidad la intervención submarina era altamente improbable. La filtración de la operación Cuatro Campanas debió haber sido un trabajo interno. Solo años después, la inteligencia estadounidense descubriría al hombre detrás de la filtración. La Agencia de Seguridad Nacional se enorgullece de ser la principal recolectora y protectora de la inteligencia de señales de Estados Unidos e internacional. Sin embargo, por más que resguarde sus secretos, la Agencia de Seguridad Nacional aprendió por las malas que no es inmune a la traición desde dentro. Entra Ronald W. Pelton. Nacido en 1941 en Benton Harbor, Michigan, Pelton pasó de ser un ciudadano estadounidense común y patriótico a un notorio espía y traidor de la Guerra Fría. Él fue solo uno entre muchos estadounidenses capturados durante el infame Año del Espía en 1985 p.m. Durante toda su educación, Ronald Pelton fue un buen estudiante, graduándose en el primer cuarto de su clase en la preparatoria. Después se incorporó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde trabajó 4 años como analista de inteligencia en bases de Texas y luego en Pakistán. Demostró aptitud para los idiomas y, dado que la Guerra Fría seguía en curso, aprovechó su talento tomando un curso de ruso. Pelton dejó la Marina en 1964 y volvió a su ciudad, donde vivió como técnico en reparación de televisores de clase media. Ese mismo año, Ronald se casó con una mujer llamada Judith, y juntos tuvieron a su primer hijo. No obstante, los talentos lingüísticos y analíticos de Pelton hicieron que en 1965 fuera reclutado nuevamente por la Agencia de Seguridad Nacional. Trabajó en un puesto civil especializado en operaciones contra la Unión Soviética. Aunque mostró señales de gran potencial desde el principio y era evidentemente un analista inteligente, sus colegas lo consideraban inmaduro y arrogante, ya que tenía un ego que no podía controlar. Mientras estuvo asignado a trabajar en el Reino Unido entre 1966 y 1972, Pelton fue reprendido por sus superiores, después de que se descubriera que irrumpió en una máquina tragamonedas de un casino y se llevó el equivalente a $1,350. También salió a la luz que tenía una aventura con la esposa de uno de sus colegas de la Agencia de Seguridad Nacional, lo que resultó en que la esposa y el colega fueran enviados de regreso a Estados Unidos. A pesar de trabajar 14 años para la Agencia de Seguridad Nacional, Ronald Pelton nunca logró ascender mucho dentro de la organización. Aunque ganaba un respetable ingreso anual de clase media de $24,500, Pelton tenía entonces una esposa y 4 hijos que mantener. Siempre fue un estratega y casi un derrochador. Las costuras de la vida personal de Pelton comenzaron a deshacerse cuando la década de 1970 llegaba a su fin. No necesitas ser un agente de la Agencia de Seguridad Nacional para darte cuenta de que tus datos personales en Internet están constantemente en riesgo. Incogni es un servicio diseñado para ayudarte a recuperar tus datos personales y mantener tu privacidad en línea. Incogni te protege del riesgo constante de que tus datos sean vendidos o filtrados. Al navegar en Internet, muchas empresas rastrean, recopilan y venden tus datos personales. Deberías preocuparte, ya que el robo de identidad en línea se ha vuelto muy común en los últimos años.
Incogni puede solicitar a estas empresas que eliminen tus datos en tu nombre. Es como tener tu propia agencia automatizada de protección de datos personal. Si eres como yo, probablemente hayas creado cuentas en docenas de servicios y sitios web en línea. Con el tiempo, tus datos se dispersan por todo Internet y se vuelven un blanco fácil. Incogni puede ayudarte a identificar y eliminar tu información personal de estas bases de datos en línea. Solo regístrate, autoriza a Incogni a actuar por ti e indica qué información deseas eliminar. Luego relájate y observa su trabajo. Controla tus datos personales hoy con Incogni. Da clic en el enlace y usa el código FILIP para 60% de descuento en el plan anual. A fines de los años 70, Ronald Pelton enfrentaba un problema. Me encontraba en una situación financiera desesperada tras acumular grandes deudas en un proyecto de construcción. La nueva casa que planeó para su familia tuvo enormes sobrecostos. En parte gracias a lo que Pelton afirmó que fue el robo de materiales de construcción del sitio de la obra. Ahogado en deudas, Pelton se declaró en bancarrota en 1979. Temía que su situación financiera afectara su autorización de seguridad y su empleo en la Agencia de Seguridad Nacional. Dudando que pudiera pasar su próximo examen rutinario de polígrafo, Pelton decidió retirarse de la Agencia de Seguridad Nacional en lugar de enfrentar una salida vergonzosa. Después de dejar la Agencia de Seguridad Nacional, en julio de 1979, consiguió un trabajo como vendedor para un fabricante de barcos en Anápolis, algo muy diferente de su anterior carrera en el trabajo de inteligencia de alto riesgo. Pero sus sueños de hacerse rico vendiendo yates no se cumplieron. Apenas lograba ganarse la vida y con solo unos cuantos cientos de dólares en su cuenta bancaria y enfrentando una montaña de deudas, Ronald Pelton empezó a tramar un plan. Aunque oficialmente ya no formaba parte del mundo de la inteligencia, sabía que el principal enemigo y rival de su país, la Unión Soviética, pagaría bien por los secretos de la Agencia de Seguridad Nacional que aún conservaba en su mente. Se dice que Ronald Pelton tenía memoria fotográfica y podía recordar con gran detalle todos los secretos de la Agencia de Seguridad Nacional a los que había tenido acceso, desde operaciones encubiertas conjuntas hasta lo que Estados Unidos sabía o ignoraba sobre los cifrados y comunicaciones rusos. Desesperado por dinero, Pelton hizo una llamada telefónica decisiva a la Embajada Soviética en Washington, Distrito de Columbia, el 14 de enero de 1980. Tartamudeó al hablar y le dijo a la persona en la línea que trabajaba para el gobierno estadounidense. Con eso, fue invitado a una reunión en la embajada, la cual se acordó que tendría lugar la noche siguiente, bajo la cobertura de la oscuridad. El FBI escuchaba su llamada telefónica mediante una intervención. En las líneas telefónicas de la embajada, nadie reconoció la voz de la persona que llamaba. Como siempre vigilaban la embajada soviética, el FBI esperaba identificar visualmente a su posible traidor cuando la visitara la noche siguiente. El FBI se sorprendió cuando a las 2:32 p.m. el traidor llamó otra vez a la embajada y dijo que llegaría en 2 minutos. Los agentes del FBI de guardia ese día se apresuraron para intentar ver al hombre, pero no pudieron identificarlo positivamente, ya que solo vieron su espalda cuando se deslizó detrás de las puertas de la embajada. Una vez dentro de la embajada, Pelton habló con Vitaly Yashchenko, un oficial de la KGB encargado de la seguridad de la embajada. Desde entonces, los destinos de ambos hombres quedarían entrelazados para siempre. Yashchenko se presentó ante el hombre estadounidense bajo y pelirrojo usando un alias. Después de tantearlo con algunas preguntas preliminares, Yashchenko determinó que el autoproclamado ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional valía la pena para conversar. Yashchenko subió las escaleras para llamar a su jefe, el jefe de estación y coronel de la KGB, Víctor Chokarshin. Le comentó que un hombre abajo ofrecía secretos de la Agencia de Seguridad Nacional por dinero. Ronald Pelton no disimuló ni ocultó sus intenciones. Dejó en claro que quería ganar algo de dinero. Su transparencia fue un factor clave que llevó a la KGB a creer que Pelton, un clásico espía voluntario, era genuino y no un señuelo de la CIA. Después de responder más preguntas que le hizo Yashchenko, la KGB decidió confiar en el hombre. Cuando su interrogatorio inicial ese día en la embajada llegaba a su fin, la KGB tuvo que idear una manera de sacar a Pelton del edificio sin ser visto. Estaban muy conscientes de que la embajada soviética estaba bajo vigilancia constante del FBI, así que salir por la puerta principal no era una opción. En ese momento los soviéticos estaban llevando a cabo un proyecto de renovación en el edificio de la embajada. Los carpinteros, plomeros y técnicos que realizaban el trabajo fueron traídos desde Rusia por los soviéticos,
a un gran costo para evitar contratar estadounidenses. No podían ser demasiado cuidadosos al evitar la posibilidad de que el FBI infiltrara a un espía entre los trabajadores. Se decidió que Pelton pasara la noche en la embajada y saliera con un equipo de construcción al día siguiente. El 15 de enero de 1980, afeitado y con un overol de pintor, Pelton salió por la puerta trasera de la embajada con un grupo de trabajadores. Lo llevaron con otros hombres a una propiedad soviética en Washington y luego lo dejaron afuera de un centro comercial muy concurrido. Y así de simple, Ronald Pelton había burlado al FBI y se convirtió en un espía soviético activo. Durante 5 años, Pelton reveló a la KGB todo lo que recordaba sobre técnicas, objetivos e interceptaciones de la Agencia de Seguridad Nacional. Se vería con su contacto de la KGB en distintos lugares públicos de Washington, como restaurantes y centros comerciales. Aunque Pelton ya no era un empleado activo de la Agencia de Seguridad Nacional, la KGB valoraba mucho la información que podía compartir. Incluso lo llevaron a Viena en al menos 2 ocasiones, la cual era la llamada capital mundial del espionaje, donde durante horas reveló un tesoro de secretos de la Agencia de Seguridad Nacional. La información que Pelton traicionó a la KGB estaba relacionada principalmente con las señales de la Agencia de Seguridad Nacional, operaciones de inteligencia y capacidades. Se cree que comprometió el proyecto Vortex, que era un tipo de satélite espía desarrollado por Estados Unidos en la década de 1980. Fue diseñado para operar desde una órbita terrestre alta para interceptar transmisiones de radio desde la Tierra o el espacio. Sin embargo, la información más valiosa que Pelton entregó a los soviéticos fue la existencia de la operación RB Bills. Esta costosa operación de intervención en el cable submarino soviético en Siobokotsk permitió a Estados Unidos obtener datos clave sobre la planificación y procedimientos militares soviéticos, como movimientos navales y alertas tempranas de pruebas de misiles y ejercicios en el lejano oriente. Los soviéticos, en su arrogancia, transmitían gran parte de su comunicación sin cifrar, confiando demasiado en la seguridad de su cable submarino. Pero todo lo bueno llega a su fin, y en el caso de la operación RB Bells, esto fue gracias a Ronald Pelton. Aunque la operación funcionó con éxito durante 10 años, en 1981, los satélites estadounidenses detectaron barcos soviéticos, incluyendo un buque Selvage anclado sobre el sitio TAP. El juego había terminado. Unos meses después, un barco estadounidense fue enviado a recuperar el dispositivo, pero ya había sido retirado por los soviéticos tras el aviso de Pelton. La filtración de la operación RB Bells no solo detuvo la obtención de valiosa inteligencia de señales por parte de Estados Unidos, sino que también arruinó los planes de expansión futuros. Cada 6 meses, los buzos de la Marina debían volver al dispositivo para recuperar las cápsulas con las grabaciones de radio. Si la operación hubiera continuado, la Agencia de Seguridad Nacional planeaba reemplazar las grabadoras por un sistema siempre en línea que no requiriera cambiar las cintas, lo cual siempre era una tarea arriesgada. Las reuniones clandestinas de Pelton y el intercambio de información por dinero en efectivo con la KGB continuaron durante 5 años completos, y Pelton recibió pagos que sumaron $35,000 estadounidenses. Esa cantidad difícilmente bastaría para la jubilación cómoda que Pelton quería, y menos para sus deudas. Mientras espiaba, su vida personal y financiera se deterioraba más. Se había separado de su esposa, Judith, y se había distanciado de sus 4 hijos. En 1984, Pelton inició una relación con Ann Barry, ex Miss Maryland de ojos verdes, a quien conoció en un bar. A veces se quedaba en su departamento, otras dormía en un barco o en el sofá de alguien. La pareja, unida por su afición a la bebida, siguió de fiesta juntos, lo que incluía probar drogas recreativas. Con su vida personal yéndose por el caño, Pelton no tenía idea de que los acontecimientos al otro lado del telón de acero estaban a punto de sellar su destino. El oficial de seguridad de la KGB que Pelton conoció por primera vez cuando se presentó en la embajada soviética siguió ascendiendo en las filas de la inteligencia soviética, llegando a ser coronel en la KGB. En el apogeo de su carrera, Vitaly Yurchenko era el subjefe del primer departamento dentro de la primera dirección principal. Esta era la equivalente soviética de la CIA y era la unidad de la KGB responsable del espionaje en el extranjero. El primer departamento supervisaba y dirigía a los espías dentro de Estados Unidos y Canadá. En otras palabras, él era alguien importante, considerado por la CIA como el número 5 de la KGB.
Así que puedes imaginarte la sorpresa de la CIA. En agosto de 1985, Yurchenko entró tranquilamente a la embajada estadounidense durante su misión en Roma. Ahí propuso desertar a Occidente. Apenas podían creer su suerte. Era difícil entender por qué un hombre tan arraigado en las altas esferas del liderazgo de la KGB desertaría. Se han propuesto varias teorías sobre la motivación de Yurchenko, incluyendo que estaba frustrado con el sistema soviético y quería escapar de una vida familiar problemática en casa. Otro factor fue que una examante con la que tuvo una aventura mientras estaba en Rusia se había mudado a Canadá. Yurchenko tenía la intención de reavivar el romance. Lo llevaron rápido a Estados Unidos, donde recibió una casa amueblada, $1 millón en efectivo y un salario anual de más de $60,000 en una casa segura en el norte de Virginia. Yurchenko fue sometido a un riguroso interrogatorio conjunto realizado por la CIA y el FBI. Las entrevistas se prolongarían durante los siguientes 3 meses. Entre los secretos que reveló estaba la presencia de 2 infiltrados dentro de las filas de la inteligencia estadounidense. Uno de estos hombres, conocido por Yurchenko solo como Robert, era en realidad el exoficial de la CIA Edward Lee Howard. Después de que Howard se dio cuenta de que estaba siendo investigado, huyó y desertó a la Unión Soviética. El otro traidor del que habló Yurchenko fue el agente de la Agencia de Seguridad Nacional que había ofrecido sus servicios en la embajada soviética en Washington 5 años antes. Yurchenko no podía recordar el nombre del hombre, parecía recordar solo que se hacía llamar Señor Long. Sin embargo, Yurchenko recordaba muchos otros detalles sobre el hombre pelirrojo de mediana edad que había ofrecido con tanto entusiasmo vender secretos estadounidenses ese día. Cuando, el 20 de octubre de 1985, a Yurchenko le mostraron varias fotos a color de hombres pelirrojos que trabajaban o habían trabajado en la Agencia de Seguridad Nacional, inmediatamente señaló la foto de Ronald Pelton. Antes del interrogatorio de Yurchenko, Pelton jamás había sido sospechoso de traición. El destino había intervenido para facilitar su caída. Tan pronto como hubo una identificación positiva de su sospechoso, el FBI lanzó la Operación Passerine, una investigación a gran escala sobre Ronald Pelton que involucró hasta 200 agentes del FBI. Reprodujeron la grabación de la llamada inicial de Pelton a la embajada soviética ante decenas de ex colegas de la Agencia de Seguridad Nacional. Finalmente, al menos se logró una identificación positiva de la voz. A Pelton lo rastrearon hasta un departamento en Silver Springs, Maryland, pero tras días de vigilancia, nunca apareció. Una investigación adicional llevó al FBI al departamento de Ann Barry, donde Pelton era un invitado frecuente. Una vez localizado, Pelton fue puesto bajo vigilancia del FBI las 24 horas, su teléfono de trabajo fue intervenido y se colocaron dispositivos de escucha en su auto y en el departamento de su novia. Mientras el FBI escuchaba, observaba y esperaba, su vigilancia no reveló nada incriminatorio en lo que respecta al espionaje. Todo lo que descubrieron fue que Ronald y su novia Anna consumían drogas juntos con regularidad y que Pelton estaba planeando defraudar a un banco. Aunque podrían haberlo acusado por este fraude bancario, eso no era por lo que el FBI quería atraparlo. La vigilancia, por lo tanto, no estaba dando resultados y el FBI estaba bajo presión para seguir adelante. El hombre al que sabían que no podían probar como espía en un tribunal de justicia. Mientras tanto, el testigo estrella del FBI en el caso contra Ronald Pelton se estaba volviendo inquieto y descontento. El FBI permitió imprudentemente que Yurchenko viajara a Canadá para ver a su ex amante. Para entonces ya era pediatra titulada, casada y con 2 hijos. Las esperanzas de Yurchenko se desvanecieron cuando ella rechazó fugarse y vivir con él en Estados Unidos. Para colmo, un Yurchenko abatido. Yurchenko luego se horrorizó al enterarse de que su deserción y parte de lo que se había discutido en su interrogatorio habían sido filtrados por la CIA a la prensa. Yurchenko temía represalias contra su familia en Rusia. También era un hombre complicado y no estaba exento de defectos. Cuando estuvo destinado en Washington para la KGB, manejó mal el caso de un posible informante, lo que llevó al arresto del oficial de la CIA involucrado. Antes siquiera de poder vender sus secretos a los soviéticos, Yurchenko también tuvo múltiples aventuras con las esposas de sus colegas. Entre estas mujeres estaba una estadounidense que se cree que era informante del FBI. Yurchenko también era hipocondríaco. Vivía con el temor constante de que le diera cáncer de estómago, un destino que había sufrido su madre. La historia de Vitaly Yurchenko entonces dio un giro dramático.
El 2 de noviembre de 1985, Yatchenko estaba cenando con su contacto de la CIA en un restaurante en la zona de Georgetown en Washington, Distrito de Columbia. Esto estaba a pocos pasos de la embajada soviética. Durante la noche, Yatchenko se levantó y le dijo a su contacto: "Si no regreso en 15 minutos, no te culpes". Con esas palabras de despedida, salió del restaurante, caminó media milla por la avenida Wisconsin y se deslizó detrás de las puertas del complejo soviético. 3 meses tras desertar a Occidente, Yatchenko regresó a la Unión Soviética. En un abrir y cerrar de ojos, el mayor golpe de inteligencia de la CIA en la Guerra Fría se convirtió en su peor pesadilla. Unos días después, Yatchenko apareció en una conferencia de prensa en la que dijo que había sido drogado y secuestrado por la CIA. Las autoridades estadounidenses no tenían razones para evitar que Yatchenko volviera a la Unión Soviética. Solo pudieron observar con vergüenza. Mientras el coronel ruso tomaba un vuelo a Moscú el 6 de noviembre de 1985, la redefección de Yatchenko no solo fue una gran victoria propagandística para la Unión Soviética, sino que también representó un gran revés en la investigación del FBI sobre Ronald Pelton. Sin su testigo estrella, el FBI tenía pocas pruebas en las que apoyarse para procesar los cargos de espionaje contra Pelton. Se decidió que era momento de arriesgarse con un enfoque directo con la esperanza de que Pelton confesara. Aunque esto era una apuesta, el FBI contaba con el ego de Pelton para hacerlo hablar. El FBI se instaló en la habitación 409 del Hotel Hilton de Annapolis, y los agentes David Faulkner y Dudley Hodgson ensayaron sus papeles durante días. La mañana del 24 de noviembre de 1985, Faulkner llamó a Pelton a su lugar de trabajo, pidiéndole hablar con él sobre un asunto de seguridad nacional, dejando que su ego o su curiosidad lo dominaran. Pelton aceptó reunirse y se unió a los agentes del FBI en el Hotel Hilton ese día. Faulkner y Hodgson empezaron a trabajar enseguida, entreteniendo a Pelton con una historia de un topo que reflejaba su vida y actividades de espionaje. Los agentes hablaron de cómo el hombre comprometió a R.B. Bells y traicionó muchos secretos de la Agencia de Seguridad Nacional. Luego le pusieron a Pelton la grabación del hombre que llamó a la embajada soviética 5 años antes. Aunque Pelton negó ser el hombre que buscaban, cuando lo confrontaron con el sonido de su propia voz reproducida en la grabación, Pelton empezó a quebrarse. Cambió de táctica, ofreciéndose a cooperar con el FBI con la intención de convertirse en un agente doble. El FBI no tenía ninguna intención de siquiera considerar la oferta de Pelton, pero aún así le permitió hablar sin parar sobre sus visitas a Viena y el dinero que recibió de los soviéticos. Antes del almuerzo, Pelton mencionó que debía ver a su novia Ana para comer. De mala gana, el FBI permitió que Pelton se fuera, sabiendo que aún no tenían suficiente evidencia para hacer un arresto. Pelton fue escoltado fuera del hotel, pero no antes de entregar su pasaporte. Pelton y Ann fueron vigilados mientras iban a almorzar y luego regresaban al departamento de Ann. El FBI llamó por teléfono a Pelton instándolo a regresar al Hilton para responder más preguntas. Pensando que su oferta de ser agente doble aún seguía vigente, Pelton aceptó. De vuelta en la silla caliente del hotel. No pasó mucho tiempo antes de que Pelton admitiera haber entregado información secreta a una potencia extranjera, y que lo había hecho sabiendo que sus acciones habían perjudicado a los estadounidenses, la seguridad y puesto vidas en riesgo. Esta era precisamente la evidencia que el FBI necesitaba, y Pelton fue arrestado de inmediato. El FBI había tomado la decisión correcta. Creyendo ser siempre el más inteligente, el ego de Pelton lo dominó y ahora enfrentaba las consecuencias, las perspectivas de una larga condena en prisión. Si se hubiera quedado callado, Pelton podría haber evitado su arresto. Con el testigo estrella del FBI tras el telón de acero, su evidencia contra Pelton era solo circunstancial. El público estadounidense todavía estaba conmocionado por media docena de otros espías estadounidenses arrestados ese año, incluyendo a John Walker y Jonathan Pollard. Cuando la noticia del arresto de Ronald Pelton apareció en los periódicos de todo el país, la revelación de infiltrados en la CIA y la Marina ya era impactante. Pero nadie jamás pensó que la agencia de inteligencia estadounidense más secreta, la que en broma llamaban "no existe tal agencia", podría ser la que fuera comprometida. A pesar de su confesión, Pelton decidió declararse no culpable y el asunto fue a juicio. Aunque había pocas pruebas contundentes aparte de la confesión y la conversación telefónica grabada.
El 5 de junio de 1986, un jurado de sus pares declaró a Ronald Pelton culpable de 4 de los 5 cargos en su contra y se desestimó un sexto cargo. Pelton fue sentenciado a cumplir 3 cadenas perpetuas concurrentes. El juez afirmó que la traición de Pelton causó un daño incalculable a la inteligencia de señales de Estados Unidos. Todo esto por un pago de $35,000, cantidad que ni cubrió las deudas de Pelton. Poco después de su condena, Pelton fue interrogado por el FBI en un esfuerzo por descubrir el alcance del daño que había causado. Aunque habló mucho sobre la información que dio a los soviéticos, el FBI sospechaba que Pelton ocultaba algo. Para probar esta teoría, en 1987, el FBI envió a una mujer que se hacía pasar por abogada de un periódico local para hablar con Pelton. Pensando que estaba protegido por el privilegio abogado-cliente, Pelton finalmente reveló muchos otros secretos de la Agencia de Seguridad Nacional que había vendido. Se dice que la declaración con la que la abogada ficticia se fue ese día contenía información tan sensible que se decidió no presentar más cargos contra Pelton por temor a que los detalles salieran a la luz en el tribunal. Tras una apelación fallida, Pelton cumplió 30 años obligatorios en el centro de detención del condado de Anne Arundel. Antes del Día de Acción de Gracias de 2015 fue liberado condicionalmente. A los 74 años y sin dinero, Pelton volvió a un mundo que lo había olvidado. Vivió con su hija en Maryland hasta su muerte el 6 de septiembre de 2022. A diferencia de sus colegas, el nombre de Ronald Pelton sigue siendo desconocido. Solo un vestigio del año del espía de 1985. Cuando lo atraparon, Pelton ya había dejado el juego del espionaje. Hubo otros espías estadounidenses, Eldridge Ames y Robert Hansen, en particular, de quienes se cree que causaron mucho más daño que Pelton. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre su traición por parte de Vitaly Yurchenko. Algunos funcionarios de contrainteligencia piensan que Yurchenko era un agente triple, enviado para traicionar a Edward Lee Howard y Ronald Pelton con el fin de proteger a Eldridge Ames, el activo estadounidense más valioso de la KGB. Pelton, al igual que Howard, pudo haber sido solo un espía desechable. Una manera conveniente para que la KGB trasladara la culpa a un hombre que ya no tenía ningún valor. Chivo expiatorio o no, Ronald Pelton traicionó a su país y por eso siempre será recordado como un traidor. Gracias a Incogni por patrocinar este video. Asegúrate de seguir el enlace en la descripción para obtener el increíble descuento.